algo lo que yo he podido acercarme a la parte educativa en los procesos que he estado, para mí es clave que independientemente del sector privado público de la educación, tiene que ver más con las herramientas y las formas en que se desarrolla la pedagogía en el aula de clase o en el entorno escolar. Sí, hablándolo generalmente. Porque es que, digamos que no es necesario tener las super herramientas, pues lo poquito que se tiene se utiliza bien, y lo que decía el compañero respecto a la educación tiene que ver mucho con los profesores. Y yo respeto mucho la educación porque a mí ser pedagoga me parece que, o sea, son unos tesos y lo respeto mucho, pero siento que se ha perdido mucho la vocación y el interés por desarrollar esas habilidades y poder llegar a esos alumnos que posiblemente no tienen esos padres de familia que ponen ese 33% que les toca o que nos toca acompañamiento. Entonces, yo siento que desde el hecho de un rector de una institución, del profesor que está en el aula de clase, del papá, la mamá que está en la casa o el acompañante cuidador, porque es el papá y mamá, sí es el hecho de hacer un acompañamiento, pero yo creo que todo es un engranaje, que si en el colegio no se dan cuenta que no hay un acompañamiento, hay que buscar formas, herramientas, no sé, desarrollar cosas para que ese acompañamiento se dé o se cumpla en cierta medida en la casa. Mi hijo estudia en un colegio público, X, y yo siento que el profesor que ellos manejan necesita la estamos en el chat. el hecho de ser privado o público no tiene que ver. Yo siento que es más. No, sí sumo. Ahí está que sí, la verdad sí sumo. O sea, no, sí, pero a lo que me refiero es que no es una camisa de. yo lo mismo estudiar en la Salle, ¿sí? Que estudiar en la escuela La Candelaria en el municipio de San Juan. De todo es una cosa. Yo estudié en La Salle y de La Salle pasé a un colegio en Bogotá, en Kennedy, que era una casa. ¿Ok? Así. O sea, yo salí de noveno bachillerato de La Salle cuando tenía 15 años. Yo tengo 45, ¿sí? En esa época, ¿sí? Y llegué a un colegio, por circunstancias de la vida, en Kennedy, Casablanca, que era una casa. ¿Ok? Era una casa. Y el nivel de estudio de ellos eran personas que vivían de pandillas. O sea, los IFES que yo hice año, a comparación de mis compañeros a los conocidos, había una gran diferencia. Había como todo, unos muy buenos y otros muy malos. Pero entonces ahí es donde yo digo, sí, claro, la educación privada pesa porque te brinda más herramientas, pero es superior los resultados a un colegio público. O sea, yo siento que hay variables. No, de hecho, todos los años, cuando Yanira fue nuestra compañera de evaluación, la líder de evaluación del departamento, y ella hace los estudios, hay muchos colegios públicos de nuestro departamento que son superiores a los resultados a los de los privados. Entonces, eso deja también, o sea, es muy buena la postura. Compañerita y avanzamos. Sí, bueno, yo soy licenciada, pero no soy estudiante de la maestría, pero soy docente. Hasta colada. Sí, me colé porque estoy acompañando a mi esposo. Pero para resumir algo, para mí todo tiene que ver con la personalización. ¿Ok? La aglomeración en los colegios públicos, al haber tanto estudiante, al profesor se le dificulta eso, mientras que en los privados, por ser minoría, por eso en las escuelitas por allá, lejitos, como tú dices en el ejemplo, ellos les va mejor porque tienen menos estudiantes, la educación se personaliza más, se llega más al personalizada que en los colegios con mayor cantidad Listo, perfecto. Entonces, alguno de ustedes, compañeros, y si están escuchando, lo pueden escribir en el grupo, encontró alguna categoría diferente a las 5 que planteamos en el texto. Entonces, yo tengo que está la desactivación del tiempo ordinario, la suspensión, carácter igualitario de la escuela en relación al tiempo libre y al comienzo común, la relación con la desigualdad social, la tensión entre el potencial igualador que tiene la escuela y la reproducción que hace la misma de las desigualdades sociales, y el papel o la relación con el papel pedagógico, que ahí fue donde nos quedamos un poco en el tema del papel de los profes, porque yo sí siento que ahí el tema del PAI 2 o la pedagogía recae sobre eso. O sea, ahí sí puede pasar una ardillita y comerse el mundo, pero la responsabilidad de qué se enseña o cómo se enseña, más bien más allá de lo que se enseña, es nuestra. En esas 4 paredes las funciones soy yo. Sí, claro, exactamente. Entonces, ahí es cuando uno dice que también hay instituciones con 40 y pico estudiantes que logran procesos, por ejemplo, como Montamarillo, que tiene hartos estudiantes, es público, que tiene hartísima gente y logra
como el CD, las Entonces, clases. a veces, muchas veces va porque la organización de docentes se puede concluir, porque es que inclusive hasta dentro de las mismas instituciones hay cursos, por más de pronto desastrosa que a veces sea como la organización cuando uno llega a la institución, encuentra un curso que funciona. No, por lo general, el A es el bueno y el B es el malo, para hablarlo en rendimiento académico. Entonces, ¿dónde quieren que esté su hijo en un matrimonio menos 7A? Y uno porque, o 7-1, pero no, en el 3 no, porque el 3 son los más malos de todos, ¿sí? Entonces, eso va reproduciendo los buenos, los medios regulares y los más malos. Pero también sé, pues pienso yo sin ser docente, que es desde el amor que el docente le ponga. ¿Qué? Desde el amor que el docente le ponga. Ah, ok, desde el amor. Y lo digo porque, miren, yo soy el ejemplo vivo de eso. Yo pues toda la vida estudié en un colegio público, pero había un profesor que no, o sea, no para nada, y me cerré totalmente en esa materia. Y todo mi bachillerato me tiré la materia, o sea, ¿Y literalmente. qué asignatura era? Matemáticas. Ah, ok. Yo siempre me iba a recuperaciones. Ok. La demora fue entrar a la universidad y darme cuenta que el profesor de la universidad era un amor de persona y que quería que yo sí entendiera la materia. Ok. Me tiré en matemáticas todo el bachillerato, pero pasé en matemáticas toda la universidad. Perfecto. Ya, eso fue. ¿Alguna categoría niños, niñas diferente así? Los recursos. Me encantó la parte donde habla de los recursos, porque habla del pupitre, del lápiz, del cuaderno, o sea, por eso me encantó mucho esa lectura, porque yo soy amante de la escuela tradicional, me encanta la escuela tablero. pero potenciada. Potenciada, o sea, eso que pongo en el tablero. O sea, un tablero inteligente. Hombre, es que, ¿por qué me encanta la educación tradicional? Porque es que no podemos empezar un proceso pedagógico, educativo en ninguna esfera educativa, en ninguna, si el estudiante no sabe leer, no sabe escribir, no sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Si no tenemos esa base, por eso vamos a la educación tradicional. Pero Y si no hacemos, y si no nos fundamentamos, ese es el problema hoy en día de la educación, pero los chinos en octavo renuncian al colegio y se van a un instituto a validar, porque están en octavo perdidos. Pero una fundación. No, es que mira, te resumo así, usted no aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar en primaria. Y pasa, por ejemplo, y pasa al cuarto y ya ven, suma, resta, multiplicación y división, pero de fraccionarios, ya está perdido. Sí. Y ya va a quinto y empieza con raíz cuadrada. Y va a sexto y va a polinomios, trinomios, y así, y va entrando a temas que llega usted a octavo y le abren el álgebra de Baldor y usted no sabe ni cuánto es 2 por 2. ¿Qué va a entender lo que No, y ahí hay un ya es cuando el muchacho se revienta, entra en crisis emocional. Si hay un problema más grande. Entonces, Y es el paso de primaria a secundaria, porque pareciera que toda la vida como que son rupturas así muy fuertes. Entonces tú saliste de primaria y pasas de ser el niño grande del colegio a ser el chiquito del colegio. Chiquito adolescente. Sí. Y sales de 11 creyéndote el chacho y entras a primer semestre, ¿cierto? Eso pasa. Y cuando yo terminé mi maestría y llegué a mi cursada del doctorado en Argentina, y estaba con brasileños, con uruguayos, con argentinos. Esa gente argentina es muy leída. Nosotros hablamos mucho, pero esa gente por cada 5 minutos que hablan colocan 20 autores por delante. Y no sé. Mira, yo hablo mucho. Yo allá en las clases ponía cuidado, porque la gente, sí, entonces, y eso nos pasa. Entonces, como que todas, pues, digamos que toda la secuencia académica que nosotros tenemos o la trayectoria educativa tiene unos saltos que son muy abruptos, y eso también genera esas descompensaciones. Porque yo soy profe de filosofía, pero orientado sociales. Y yo asumía que cuando el niño llegaba a sexto, pues él leía y escribía. Y resulta que no. En la universidad. Sí, entonces resulta que entonces yo colocaba una lectura, ¿sí? Para hacer un análisis corto, que es repetir. En sexto los niños repiten lo que dice un texto, pero pues si no leía, pues no sabía leer, no podía repetir. Y entonces ya me he quedado. ¿Alguna otra categoría que ustedes lo planteen? La libertad. Ok. La libertad, ahí hablábamos
emancipación, ¿sí? Ok, delibere. Sí, entonces creo que pues nos faltaría. Ok, estas categorías que yo les planteo vienen con, que es un documento que les voy a compartir, vienen con la cita de una vez del texto para que ustedes la puedan usar dentro de su trabajo. Profe, 50 segundos y cerramos. La inherencia ética, política y social de la educación. ¿Cómo? Es decir, el propósito ético, político y social de la educación. Es decir, que es inherente al proceso educativo, que no se puede desligar del proceso educativo. O sea, no podemos sacar ni la ética, ni la política, ni la construcción social de la educación. Por eso, ahora hay una política educativa que habla de crece. La ciudadanía, el respeto por el otro, todo eso. Entonces, ¿cómo la educación debe asumir ese papel dentro de cada uno de ellos? Claro, pero es una discusión que yo no la puedo colocar, perdónenme. Pues tienes ahí como propósito de la principal de la pedagogía, pero no sé si lo ibas a tratar de. Ok, sí. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos. Yo encontré acá 3 citas para hablar de la escuela como un espacio de suspensión del tiempo ordinario. Y la primera es: la escuela ofreció tiempo libre, es decir, tiempo no productivo, estableció un tiempo y un espacio vinculado al tiempo y del espacio tanto de la sociedad como del lugar, que ya lo abordamos en su momento, ¿cierto? Ya abordamos esa cita. ¿Qué es lo que quise hacer? Como para ya avanzar en el segundo punto. Que por cada categoría que ustedes tienen ahí, también tuviesen unas citas para que ustedes puedan argumentar, porque consejo, esto es un consejo que les va a ayudar para toda la cursada de la universidad. Si ustedes se dan cuenta, no sé ustedes si ya han hecho algún otro posgrado o en la misma universidad, por lo general las universidades colombianas colocan un trabajo y eso es una cosa que uno dura 2 o 3 semanas dándole y no ha terminado, ¿sí? Esto es para el trabajo final del seminario, son 3 puntos. Así. ¿Sí? Pero creo que les dijeron en los comentarios, a los profes de la U les encanta que ustedes lean. Es decir, que ustedes por cada punto que hagan tienen que dar cuenta de todas las lecturas que tuvieron, ¿sí? Todas las lecturas las tienen que vincular. Por eso ustedes acá, en el material que les estoy dando, no solamente van a encontrar a los 2 autores, ¿sí? Sino van a encontrar a otros autores. Es que todos se cruzan, de alguna manera todos. Claro, pero es consejo, o sea, es como Y van consejo. todos como en la misma línea. ¿Por qué? Porque si usted contesta desde lo que dice ahí, pues usted puede hablar, más si es profe, hablamos cantidades. Pero no es solamente hablar, sino sustentar teóricamente lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Alguna vez, otra profe me decía, vean, el problema con ustedes los colombianos es que a ustedes les encanta escribir así unos tratados gigantes que lo puede uno resumir en una carilla. Y es cierto. Y es verdad, ¿sí? Es verdad. A ellos les gusta cortico y lo que es. Porque todo ya está dicho, muchachos. O sea, la pedagogía es de las cosas que todos los días cambian y todos los días hay alguien que lo piensa. Entonces nosotros no somos aquí el pensador mesiánico que va a inventar una teoría nueva que va a salvar la educación. No, eso ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces aprendan, muchachos, que ahí les colocan unas lecturas, en este caso eran 5 lecturas obligatorias. ¿Sí? ¿Sí las leyeron? 5 lecturas obligatorias y en cada punto ojalá den cuenta con esas lecturas. ¿Sí? Ahí lo voy a ir. No sé si a todos les pasó, pero cuando nos redujeron el límite, no sé, de 300 palabras, de 3 carillas, no tuvieron problemas cuando ustedes leían 1, 2 y 3 veces lo que redactaron de decir, pero es que todo lo que tenemos es importante. No creo que eso se que cuando tú redactas y piensas que lo que tú dijiste es que si le quito este pedazo se me va a ir a tal vez
soy una persona que, por ejemplo, me encuentro con un término en la lectura y escribo subjetivación, formación del sujeto. Ya. Y a partir de ahí hago mi escrito. Entonces, como me gusta resumir tanto como para tener la idea bien concisa, bien clara, para no irme por las ramas y no de pronto estar al momento de sustentar hablando de lo que no es la subjetivación, por tratar de explicarla. ¿Sí? Si no me voy a lo Sí, claro, tú puedes hablar de desigualdad. Entonces, De desigualdad no puedes hablar en 2 renglones. Pero nosotros colocamos 20 ejemplos y para llegar a entonces, eso. por eso, o sea, desde mi experiencia me cuento un poquito porque tengo cursos de escritor, tengo 2 diplomados de escritura y todo. Siempre la recomendación cuando uno quiere hacer congruencia de ideas, lo más bacano que usted puede hacer es cada término que usted encuentre, o si encuentra un párrafo completo con una información importante, tratar de reducirla en una frase. Una frase que usted busque que condense la idea. ¿Sí? La predicación es esto, ya. La subjetivación es esto, ya. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a pasar eso al papel, se nos va a hacer más fácil aquí por eso les digo que a mí me ha parecido más fácil la maestría, porque en la universidad me pasaba al contrario, como resumía tanto, cuando me tocaba presentar el trabajo de 30, 40 páginas por temas casi que similares a veces a esto de teoría de la educación, entonces uno ahí era donde uno entra. Por eso yo creo también que en Colombia nos tienen así catalogados, porque uno sale así de la universidad. No, como el párrafo y lo resumen en una frase. O sea, este párrafo habla de que la educación es esto. En este párrafo el autor dice que el autor hace esto. Entonces, de cada párrafo creo como una frase propia. Eso se llama habilidades lectoescritoras. Se llama eso. Entonces tú coges el párrafo y lo sintetizas en 3 o los términos, porque no solo el párrafo, sino cuando se encuentra con un término como por ejemplo este. Y usted dice, uy, este término, este man lo está diciendo, o cuando viene de otro autor que dice, cuando recordamos al autor tal, por ejemplo, que me sorprendió, que encantadísimo, y que hasta trabajó con Omillanos, porque nosotros trabajamos en Omillanos para graduarnos investigación y acción participativa. ¿Sí? Fueron 4 semestres dándole a eso, y yo sorpresa enterarme ahorita que estoy en la especialización en Argentina, del que se inventó ese método es colombiano. ¿Sí? Entonces, eso me llamó mucho la atención, que es lo que hablamos. Los argentinos leen tanto que hasta los colombianos están metidos en su teoría metodológica, y nosotros acá la aplicamos muchas veces y ni por forma no. Yo vi todo lo que vi con estos profesores, lo vi con 3 profesores en 4 semestres. Y cuando llego, y con eso me gradué, ese fue mi trabajo de grado, un trabajo de investigación, acción participativa. Yo vi que es un colombiano y que lo miran en las maestrías del mundo y todo, y lo meten con autores belgas, autores alemanes, en fin, de Europa y todo, porque ahí está metido como cualquier otro de ellos. Oye, ellos disfrutan mucho de los colombianos. Para mí fue sorprendente ver eso, por ejemplo. Entonces, y ahí es cuando entonces en la otra lectura nos encontramos con ese tema de la colonización y de la descolonización. Ahí nos encontramos con que muchas veces ignoramos nuestros propios autores, y aquí tenemos muchas veces, porque eso de la investigación en acción, cuando ya me puse a averiguar ahorita, eso solucionó varios temas educativos en la escuela en Colombia. Ok, y nos pasa, vean, cuando yo hice la tesis de doctorado, hablaba sobre cómo existe o no existe filosofía en Latinoamérica, o si los pensadores latinoamericanos se circunscriben a conceptos europeos y seguimos haciendo una reproducción del pensamiento europeo simplemente con un contexto Falso. Ok, listo, segundo punto. Ya tenía yo las categorías ahí, pero dije no, porque eso es trampa, yo quiero saber. Pero el segundo punto, identificar al menos 2 categorías o temas abordados del seminario, leer los textos sugeridos para su profundización y desarrollar 2 argumentos que nos permitan dar cuenta del manejo conceptual de esas categorías. Vamos a buscar por acá. Beatriz, ¿no leíste? Terrible, ¿no? Ya te tengo una compañerito de la gorra igual que yo. ¿Qué categorías tienes tú? Para el segundo punto. Dice que al menos 2 categorías. No, Cate, ¿tienes categorías? No, Fer, no Fer. ¿Tú tienes categorías? No han trabajado eso. ¿Alguien ya tiene categorías? Sí, pues yo escogí la escuela y la libertad.
profundicemos en eso. La escuela la escogí por el tema de la identificación que nosotros debemos tener, lo que estamos hablando ahorita, del espacio, del tiempo, de la desigualdad. Entonces unifiqué todos esos criterios en el tema de la escuela. Y la libertad, pues ya con el pensamiento de cada uno de los estudiantes, cómo llegaban, cómo salían a demostrar lo que habían aprendido, pero no aprendido solamente a nivel académico, sino también a nivel práctico. Bueno, de pronto porque yo soy docente de universidad y institutos, entonces ahí veo un poco más aplicada la educación, a diferencia de la parte escolar y bachiller, ¿no? Entonces ahí... Ok, entonces tus dos categorías, ¿cuáles son? La escuela y la libertad. Pero la escuela es una categoría. Yo la identifiqué como categoría, ¿no? ¿Estoy desenfocada? Sí. ¿Sí? Lo segundo sí, la libertad. Ok. Está bien. ¿Sí? Pero la escuela es el grueso. Sí, es todo el espectro. Pero dentro de ese espectro ustedes tenían que escoger mínimo dos categorías. Era lo mínimo que vi. Pero está bien la libertad. ¿Alguien más tiene alguna otra categoría? ¿Tú, Estás Paula? hablando de las categorías para el DFM, para el programa de maestría. O el No, segundo estoy trabajo. hablando del segundo punto. Ah, ok. Sí, del segundo punto. Educación versus aprendizaje según pieza. Ok. No solo es aprender, sino que realmente cuál es el significado que le da el docente y no solo compartir los conocimientos, sino debe ser de todos los, como de la práctica ya dentro del aula. Ok. Listo. ¿Alguien más? ¿Tú hiciste categorías? ¿Llegaste? ¿Alcanzaste a llegar? Beatriz, ¿llegaste? Compañero del computador vicioso, ¿ya llegaste? ¿Alcanzaste a llegar a ese punto? Dos categorías mínimas. El papel del maestro de la educación y la educación en relación con el aprendizaje a los resultados de ellos. Ok. Listo. ¿Y cómo desarrollaste eso? Bueno, Porque no había que identificar solamente, sino desarrollar. sí, cuando estamos hablando de la educación y los aprendizajes medibles, pues lo trabajamos en borde a la propuesta que hace esta y obviamente mencioné pues que nos da como la primera mirada. La primera mirada que nos da Machinet era que la escuela se tenía que desligar de todo y bienestar, la complementa diciendo que se ha permeado la escuela y la hemos desenfocado, ¿cierto? Entonces, cuando le damos a la escuela la obligatoriedad de responder o la obligatoriedad de alcanzar X o Y resultados medibles, cuantificables, algo demostrable, ¿cierto? Hace que en sí pierda cierta esencia de conocimiento. Entonces, en eso la fundamenté. Pero, profe, usted habla de dos categorías y creo que son tres. El punto dice Del maestro. identificar al menos dos categorías. Dos. Bueno, Sí, porque las tres dos. categorías de esta, que muestra esta en la lectura, son tres. Uno, que es la cualificación, que es lo que yo hablaba, de que lo que yo le hablaba acá no descarta eso. O sea, habla que esto es necesario dentro del proceso. Dos, habla de la socialización, que entonces no se centra solo en eso, sino cómo se comporta el individuo en esa sociedad que se está desarrollando en esa escuela, cómo hacemos para enseñarle los valores de nuestra sociedad, cómo hacemos para enseñarle los principios a que se comporte de acuerdo a cómo la sociedad espere, bueno, en fin, a inculcar esos valores tradicionales, porque él habla de eso. Y lo tercero que él habla, que son las tres categorías que están, pero sería dos de esas las que tendríamos que escoger, es la subjetivación, que era lo que yo le decía, que es la formación del ser humano. Claro, pero recuerden que dice que todo el seminario, y en el seminario hay 5 lecturas. Desde la primera Sí. ¿Cierto? Nosotros identificamos la primera categoría, la finalidad de la educación. ¿Cuál es
es el fin de la educación. Ah, ok. Sí. Segunda categoría que tú La colocaste, que yo postulé. ¿sí? que es segunda categoría que tú pusiste ahí, es el rol del docente o del maestro. Exacto. Tercera categoría, ¿cuál es el sentido de la escuela? Habría una tesis doctoral por cada categoría. Ah, usted habla de hermenéutica, Sí. eso es hermenéutica. Relación de la educación, aprendizaje. Eso es otra tesis doctoral. Y finalmente logramos identificar igualdad y función social de la escuela, que tiene mucha relación con el primer punto que estamos trabajando. ¿Sí? Ahí está. Entonces no vamos a... ¿quieren que profundicemos o nos vamos a pasar? Ya están las categorías ahí. Para todos los que están acá y los que me están oyendo, les vamos a enviar el documento y ahí, digamos, no es el trabajo. Pero es Está una como una integral de lo que pueden usar. De ahí vamos a Lo que pasa es que hay tres categorías de TFM y entonces, de acuerdo a la categoría que cada uno tenga, hay tres categorías de TFM y de acuerdo a la categoría que cada uno tenga, pues vamos a usar ciertas partes de lo que el profesor nos está dando. Ok, listo. Y el último punto es explicar la afirmación sobre los propósitos educativos, que es decir lo que tú decías, y cuál es el propósito de la educación. ¿Sí? Alguien que lea el punto. No alcanza a leer. No, No alcanza a leer. Es importante señalar que la cuestión del propósito educativo es una cuestión multidimensional, derivada del hecho de que la mayoría, si no todas las prácticas educativas tienden a funcionar en relación con diferentes propósitos. En este sentido, he encontrado tres tipos, o si prefieren, tres dominios de propósitos educativos. La cualificación, que son los conocimientos y habilidades, de socialización, el encuentro educativo con culturas y tradiciones, y la subjetivación, orientación educativa hacia el niño y los estudiantes como sujetos de acción y responsabilidad, no objetos de intervención o influencia. Si usted concede que la educación funciona siempre en relación con estos tres tipos de dominios, siempre hay algo que aprender, siempre están presentes en tradiciones y formas de ser, y siempre está la cuestión de ser persona. Entonces esto quiere decir que los juicios que los maestros necesitan hacer acerca de los objetivos, de sus actividades, son siempre juicios compuestos, es decir, juicios sobre la prioridad y el balance entre diferentes tipos de propósitos educativos. ok, listo. Aquí logramos entonces sintetizar un poco en 4 elementos. Entonces, la educación como práctica con múltiples, digamos que es una educación multipropósito, es decir, que tiene múltiples propósitos, o es multidimensionalidad. Y hablamos hace un momento precisamente sobre que tú decías que cuando llegaba la aula de clase uno ya sabía lo que el niño quería. Lo que se debía. Sí. De hecho, y nos pasa a todos, porque los rectores son expertos en eso, que nos piden la planeación. Entonces, como ya nos piden la planeación, está sujeto a un plan. si hay un plan, ¿sí? Y empecé la clase o el discurrir de la clase con una pregunta y era: ¿cuántos de nosotros permitimos que nuestros niños y niñas lleguen a lucubraritas? ¿Se acuerdan? Es decir, ¿cuántos de nosotros le permitimos al estudiante Proponer el tema. Hay una cosa que es una genialidad que lleva mucho tiempo en el país. Nosotros como departamento este año le estamos metiendo muy fuerte, que tiene que ver con la formación integral. Y la formación integral reducida o sintetizada en algo muy bonito que se llama los centros de interés. ¿Sí? Y los centros de interés son espacios donde los niños plantean que quieren aprender. Si quieren teatro, si quieren música, si quieren danza, si quieren un centro de interés de ciencia y tecnología, lo que ellos quieran. Entonces son espacios donde el niño se le permite ser y eso le permite ser feliz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros perdemos de vista la multidimensionalidad de la educación,
digamos que empezamos a hacer lo que planteaba el autor, no solamente ser utilitarista, sino reduccionista del proceso pedagógico. Los tres dominios, que son la cualificación, la socialización y la subjetivación, que ya lo hablaste, ¿no? Tú te diste tu discurso ahí en términos de la subjetivación hace un momento, ¿verdad? El carácter teleológico de la educación, es decir, una educación que está orientada a unos fines, pero ¿cuáles son los fines últimos de la educación? Es como cuando tú coges la Constitución colombiana y dice que Colombia es un Estado social de derecho, de social poco y de derecho menos, ¿cierto? Pero pues finalmente ese es el fin último de nuestra Constitución política, ¿cierto? Y ahí nos queda una reflexión en torno a qué es y qué no es. Y finalmente hay otra categoría que es el juicio docente como juicio compuesto y un equilibrio entre propósitos. Y esto tal vez los profesionales no es algo, porque ustedes lo ven desde arriba, pero si hay una cosa en la que nos equivocamos de cabo a rabo los profes, es en esto. ¿En qué o cómo juzgamos al estudiante? Y no hablo del juicio peyorativo, sino cómo yo lo digo. Entonces entramos a la sala de profesores y empezamos a hablar con un estudiante. Uy, Insoportable. eso es una cosa durísima. Se echa la división. A uno le pasa. Hablando de la desigualdad y hablando de la reproducción de las desigualdades sociales, uno decía, voy a tal curso si no me toca contra. Es verdad, eso pasa en la educación. Uno dice, oye, pues qué chévere ir con 6A. No, ¿dónde toca el clase con los de 6A? ¿Sí? Y los niños les pasa exactamente lo mismo que pasó. ¿Qué clase tienen?